a una obra por administración directa, durante la obra, ¿qué tipo de anotaciones podemos incluir? Por los requerimientos técnicos que se hagan de personal, de materiales y servicios de maquinaria y equipos, entre otros, que fueran tramitados mediante el respectivo informe técnico. También nos dice que durante la obra, los asientos que podemos nosotros ir incorporando respecto al cambio de residente y o coordinadores de la obra al momento de esta ocurrencia, y el mismo que debe estar sustentado mediante un documento oficial de la entidad a cargo del proyecto, que por lo general es una resolución. Fechas de aprobación de los presupuestos analíticos y sus respectivas estructuraciones, si es que hubiesen existido, los informes semanales, quincenales o mensuales de los avances físicos y financieros de la obra también se deben de colocar. Las pruebas de control de calidad que se realizan en la ejecución de la obra, entre las cuales se incluyen los análisis de suelo, las pruebas de concreto, las pruebas hidráulicas, las pruebas de resistencia a la compresión, la compactación de los suelos, entre otros. Y la no continuidad de la obra por paralización deben registrarse también, indicando las razones que generaron dicha circunstancia, el mismo que debe basarse en hechos verificables, pues esta acción puede acarrear posibles ampliaciones de plazo de ejecución de obra. Asimismo, cuando hablamos de una obra por administración directa es mucha más la amplitud. O sea, obras por administración directa nosotros tenemos que más amplificar las anotaciones. En cuadros de obra por contrata es un poquito más puntual las cosas referente a los avances, a las luces, como les digo, de lo más del tiempo de repente más que van a emplear ellos por tales circunstancias y como la parte económica. Y los cambios, ¿no? En cambio, una obra por administración directa, como es un poquito más conflictivo porque lo está ejecutando la misma entidad y estas son muy auditadas, se habla mucho a veces de que, por ejemplo, se está utilizando materia indebidamente o se está usando las maquinarias o el personal o ya se está comprometiendo, entonces son más, por decirlo, está más en el ojo de la tormenta, ¿no? Claro, todo tipo de obras, pero esto un poquito más. Y tenemos que siempre acá dejar luces, como ya les mencionaba, de los asientos en cuanto al uso de los recursos. Siempre empezar por indicar, pues, las partidas que usted está realizando, cuánto metrado está haciendo en ese día, de qué progresiva a qué progresiva, o tal vez de qué nivel a qué nivel, los recursos que está empleando, cuántas cuadrillas, cuántas personas está utilizando, qué materiales, cuántas horas máquinas y las ocurrencias, ¿no? Y las ocurrencias van por el lado de repente de algún cambio que se haga, de repente algún tema de paralización, por ahí de repente el tema de algún cambio que también pueda surgir, ¿no? Entonces, toda esa comunicación o alguna autorización, tal vez, todo se da a través de las ocurrencias, ¿no? Y eso es un poquito la comunicación diaria que nosotros vamos teniendo. Es como si te comunicaras diariamente con el residente, sino que lo dejas sentado en el cuaderno de obra. Claro que acá más un poquito direccional a la obra, las partes netamente técnicas. En cuanto a estas obras por mediación directa, decíamos que también durante la obra se deben de colocar los trabajos realizados en la obra y deben de escribirse en función a las partidas que, bueno, contiene, se supone, el expediente técnico y debe detallarse, como bien lo menciona ahí, los metrados de las partidas en función también a sus progresivas, niveles, cotas, qué sé yo, número de obreros. Cuando se trata de un proyecto marcado dentro de un programa social, se recomienda que este registro sea desagregado por sexo, por ejemplo. Y con el fin de recoger información referida a la inclusión social de las mujeres, del mismo modo debe registrarse la presencia de obreros que presenten también alguna discapacidad cuando exista. Número y tipo de personal de mano de obra calificada. Debe precisarse la cantidad de personal operario, oficial, peones, maestro de obra, almacenero, guardián, qué sé yo, ¿no? Todo lo que estén participando. Y esta acción permitirá corroborar información con la planilla de pago que se genere también. Póngase que hay un escándalo, pues, y se indique que ustedes están poniendo a los famosos, pues, muertos, ¿no? En la obra. La manera de corroborarlo es a través de tu cuaderno de obra, pero siempre y cuando tú hagas tus asientos, pues, ¿no? Como se está recomendando. Cantidad de material utilizado. ¿Para qué? Para que esto se pueda desagregado por cada una de las partidas, mire. Y este registro debe efectuarse independientemente del CAR de su hoja de movimiento de almacén. Ese es otro control que al final, si queremos cruzar información, tendría que cuadrar, ¿no?
tú me estás diciendo que el día de hoy has usado 100 bolsas de cemento. Voy al Cardex u hoja de movimiento de almacén y ahí debería estar que hoy día, 28 de septiembre, han salido 100 bolsas de cemento a ser utilizadas para tal o cual partidas. Y debe coincidir. Cantidad de material que ingresa al almacén, porque recuerden que registrar materiales que supuestamente han ingresado pero que nunca ingresaron, eso es un delito. Entonces acá se tiene que colocar eso. Algo importantísimo, el uso de las medidas de seguridad de los participantes, porque esto también nos va a dar muchas ventajas en el caso pues haya algún problema, algún accidente. Y debe de indicarse, así como la implementación que se están haciendo de las medidas de seguridad, el uso de y salud ambiental en el trabajo, así como la implementación de botiquines, señalizaciones, el uso adecuado de cascos, guantes, lentes, ocurrencia de accidentes, indicando el nombre del trabajador accidentado y el reporte correspondiente al establecimiento de salud más cercano, y las solicitudes de aprobación necesarias para la ejecución de la obra que se efectúa el coordinador. Asimismo, si se llevó a cabo una capacitación, sea específica o general, debe consignarse los siguientes datos: tema desarrollado, personas que realizaron la capacitación. Si el capacitador representa una institución distinta al programa, debe consignarse los datos de la empresa y o institución y la persona responsable de esa capacitación, número de horas de la capacitación, lugar de la capacitación, número de participantes que se capacitaron. Durante la obra también se deben de hacer anotaciones de las visitas que se realizaron al personal del programa y otras autoridades de la zona. Por ejemplo, los coordinadores técnicos, responsables de la coordinación técnica, ¿no? Todo eso tiene que dejarse también sentado. Y presentar una copia del cuaderno de obra en los documentos del informe quincenal, ¿no? O mensual, según se realiza. Al concluir la obra, ¿qué deberíamos nosotros plasmar? En las obras por contrata, deberíamos, en la fecha indicada, el residente de obra realice el asiento respectivo indicando la fecha de término de la ejecución de la obra, indicando el cumplimiento del 100% de las partidas del proyecto, debiendo solicitar al supervisor o inspector la solicitud de conformidad de culminación de obra. Hay que recordar también que este asiento no necesariamente es el último día del plazo de ejecución de obra, pues si a ese día el proyecto no se encuentra ejecutado al 100%, sus partidas no representan la culminación de la obra. Asimismo, el inspector, luego de verificar las partidas del proyecto que han sido estas ejecutadas al 100%, dará recién por concluido el proyecto, realizando su asiento respectivo. Y de esta manera, recién informando a la entidad sobre la fecha o solicitando, pues, ¿no? La recepción del comité. Cuando las partidas no han sido concluidas al 100%, aún cuando el residente haya consignado dicho avance en cuaderno de obra, el inspector dejará constancia del hecho. Mire, lo que no pasó en mi caso, cuando estuve de subgerente, el supervisor, supongo yo, habiendo ido o de repente nunca fue y solamente le dijeron que sí, ¿no? Seguido del informe del contratista y así sanamente, como se dice, lo tramitó. Pero acá no, nos dicen que a pesar que el residente, el contratista diga ya terminé, para eso tiene que constatar el inspector o supervisor. Y si eso no ha pasado, lo dice ahí, ¿no? Deja constancia de ese hecho, indicando de manera detallada las partidas inconclusas o aquellas que a criterio técnico no hayan cumplido con las especificaciones técnicas que se detallan en el expediente técnico. Si el plazo terminó, ¿no? Si el plazo terminó y esto pues, esta fecha además servirá para el cómputo de los días de penalidad por retraso. O sea, si tú ya decías hoy día termina y vemos que no ha terminado, entonces eso, como está sentado en el cuaderno de obra, va a servir también de base, como lo menciona ahí, para que se pueda hacer el cálculo de los días retrasados y de esta manera tener este monto por penalidad, ¿no? Por retraso. Si la obra es declarada por el inspector que ha cumplido con el 100% de las partidas, pues la entidad nombrará una comisión de recepción de obra y cuya resolución será insertada en el cuaderno de obra, así también como el acta de observaciones, si es que las hubiese al momento que nosotros recepcionamos la obra. Cuando el comité de recepción ha identificado observaciones al proyecto
el levantamiento de estas observaciones con su acta respectiva o de incumplimiento también se deben registrar en el cuaderno de obra. Y de los considerandos expuestos, pues se va a desprender que el supervisor es quien realiza el último asiento de la obra. Y el informe de liquidación del proyecto deberá incluir el original del cuaderno de obra. ¿Sí? Eso es algo muy, muy importante de tomarlo también aquí en cuenta. Al concluir la obra, en obras por administración directa, el asiento que informa esta fecha de culminación de la obra debe ser redactado por el residente, en donde indica la fecha de término de la obra, haciendo un análisis de las partidas ejecutadas, debiendo solicitar al inspector su conformidad. Además, deberá consignar valorización final, metrados alcanzados según las partidas del expediente técnico, número de participantes con que se concluyó el proyecto, desagregado por sexo, y detalle de los materiales e insumos existentes en el almacén, así como el detalle de las herramientas que obran en el almacén, detallando su estado de conservación. Entonces, eso por ahí, miren, creo yo deben tener ustedes muy presentes, porque a veces tenemos como profesionales o responsables estos cuadernos de obra y a veces no sabemos por dónde empezar, ¿no? ¿Qué contemplar? Entonces ahí tienen una muy buena información para que ustedes se puedan guiar, ¿sí? ¿Qué hallazgos se generan en el uso del cuaderno de obra? Bueno, estos principales hallazgos que se detectan en el cuaderno de obra son los siguientes. Cuaderno de obra, cuando el cuaderno de obra no se encuentra físicamente en la obra, se supone que es un cuaderno de obra, que debe de estar allí. Entonces, supóngase que va a Contraloría y nos pide el cuaderno de obra, en este caso físico, y no lo tenemos, eso ya es un hallazgo. Y esto es algo muy común que genera, ¿no?, problemas a nosotros los profesionales. ¿Y por qué? Porque el ingeniero se lo llevó a su casa para llenar porque se atrasó, que es un poquito con los cuadernos de obra digitales se ha un poco suplido esas deficiencias, ¿no? Pero que acá en cuadernos de obra física pues sí es algo muy recurrente, no tener el cuaderno de obra en la obra, ¿sí? Cuando los cuadernos de obra no se encuentran al día, hay cuadernos de obra que tienen que ser llenados todo un mes. Imagínense, todo un mes no se ha llenado. Ya cuando te dicen, mira, ya se acerca la valorización o el informe final, recién, o el informe mensual, recién llenan amanecidas, ¿no? Para que puedan sacar las copias y anexarlas en sus informes. Tener también hojas en blanco y espacios en blanco. No, eso no puede ser, eso es un hallazgo, ¿sí? Cuando los asientos se encuentran también con letra poco legible. Además, también cuando se presentan borrones o enmendaduras en los asientos, cuando se realizan asientos tanto del residente como del supervisor sin haberse estado en obra el día que indicaron en el asiento respectivo. También cuando se realizan los asientos sin considerar los detalles de las principales ocurrencias de obra en el día. Y cuando se registran también hechos que no ocurrieron en la obra. Saben que eso es un delito. Cuando se registran especificaciones técnicas diferentes de lo que ha ocurrido en obra. Entonces tengan mucho cuidado, por eso sean muy meticulosos con lo que dice tu expediente técnico y con lo que tú estás aceptando en obra o estás ejecutando en obra y también como supervisor estás dando el visto bueno. Muy bien, eso es un poco, miren, estos alcances creo yo muy importantes para cada uno de ustedes para que puedan, vuelvo a repetir, hacer un buen uso del cuaderno de obra y evitarse problemas futuros. Ya saben que cuando hacemos un buen manejo del cuaderno de obra, dejando luces de nuestras funciones, de que estamos cumpliendo la parte normativa, ¿no? Y en todo momento estamos velando por la calidad, por la seguridad, por el presupuesto, por el tiempo del proyecto, pues no va a haber ningún problema, ¿sí? Y sobre todo siempre también como residentes, si es que nos encontramos en el papel de residente, pidiendo siempre esta autorización de su supervisor. Ustedes tiren, como se dice, la pelota al supervisor, pidan para toda opinión, háganle ustedes esta comunicación siempre llevando la mención a que él se tiene que pronunciar. Ya si él no se pronuncia, bueno, ya será tema de él. Pero siempre como residentes haciéndolo eso. Y el supervisor, por supuesto, también tiene que dar esta solución, ¿no? Tiene que dar esta comunicación fluida, escrita, a través del cuaderno de obra. A raíz de la pandemia, pues pasaron muchas cosas, muchos cambios. Hemos tenido que acoplarnos a esta nueva normalidad. Y uno de estos cambios que ha habido, para bien o para mal, no lo sé, pero es algo que está implantado ahora, es respecto a los cuadernos de obra digitales. Donde también en esta onda de los cuadernos de obra digitales también ya se nos avecina
Ya en julio salieron las directivas para las valorizaciones digitalizadas, ¿no? O electrónicas. Y así, seguramente todo se irá haciendo así, digitalizado. Por ahora tenemos algo que sí es una obligatoriedad para obras por contrata, que son los cuernos de obra digitales, ya está en camino, trabajándose esto en los gobiernos centrales. Las valorizaciones electrónicas todavía no están en los gobiernos regionales ni distritales, solamente está a nivel de los gobiernos centrales, pero ya es algo que se avecina, ¿no? Bueno, por ahora vamos a hacerles mención un poco para complementar todo lo que ya se ha mencionado de los cuadernos de obra digitales. ¿Qué es un cuaderno de obra digital? Ya ustedes tienen la base por todo lo que yo les he mencionado, así que de una u otra manera, ya estos alcances les permiten entender que solamente en cuanto a un cuaderno de obra digital es básicamente el cambio, ¿no? De todo lo que se hacía en físico a la parte digital, con sus ventajas y desventajas probablemente que tenga esto, ¿sí? Entonces, el cuaderno de obra digital, con esta sigla COD, es una herramienta informática que fue desarrollada y administrada por el OCE a raíz de la pandemia. Todo fue a raíz de la pandemia. Antes no se hubiese pensado en los cuadernos de obra digitales, ¿no? Así tampoco como en las valorizaciones electrónicas. Pero bueno, por ahora es algo que ya se avecina con más fuerza. Entonces decíamos que los cuadernos de obra digitales es una herramienta informática que es desarrollada y administrada por el OCE, que constituye que sustituye, perdón, al cuaderno de obra físico, con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del reglamento. Aquí se van a registrar, al igual que un cuaderno de obra normal, físico, los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas también a estas consultas. El cuaderno de obra digital, como les digo, nació a raíz de toda esta situación que originó la pandemia, ¿no? De menos presencialidad y más virtualidad, ¿no? Para evitar el tema de los contagios. Entonces, en relación a eso, como varias directivas que salieron, también en lo que son las obras, los proyectos, a través del OCE y el portal del SEACE, pues se vinieron haciendo estos cambios. Y bueno, el 14 de agosto del 2020 se emite esta resolución número 100-2020-OCE, donde se establece la directiva número 009-2020-OCE-CD, denominada Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital. Asimismo, el 29 de marzo del 2021, se emite la resolución de directiva ejecutiva número 023-2021 ARCC, donde también dispone algunos aspectos referentes a estos cuadernos de obra digitales, los cuales aplican a los contratos de obras que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras convocadas a partir de la entrada de vigencia de esta presente directiva. Obviamente no va de atrás, ¿no? De ahí hacia adelante. Para procedimientos de selección convocados con anterioridad a la vigencia de la presente directiva, las partes pueden acordar el uso de cuaderno digital siempre que no se haya abierto un cuaderno de obra físico, ¿no? Eso también es esclarecer. Pues si ya tenías un cuaderno de obra físico, pues imagínense, no tiene pie un cuaderno de obra digital, pero si es que no hay nada de nada, está recién tal vez tratando de regularizar, pues, ¿no? Tendría que darse cumplimiento de las directivas. ¿Cuáles son los riesgos que teníamos con los cuadernos de obras en físico? Que bueno, los seguimos teniendo en obras por administración directa, ¿no? Porque sigue usándose el cuaderno de obra físico. Pues es la sustracción, las pérdidas, los deterioros, que no se logran en las copias. Ya la última copia que tenemos del cuaderno de obra, pues es bien así ligerito, ¿no? Legalización de los cuadernos, hay que estar legalizándolos, si no te lo legalizan no podemos hacer asientos, y a veces en hora por administración directa demora un montón, es un problema y que hay que estar correteando para que nos entreguen nuestros cuadernos de obra. Al final, a veces el ingeniero tiene que pagar de su bolsillo, va a comprar un cuaderno, lo legaliza y ya está. Porque esperar que la entidad te dé, no puedes avanzar con tus asientos, ¿no? Y comenzamos a retrasarnos, sobre todo no está en cumplimiento con el cuaderno de obra en la obra para hacer los asientos respectivos. Otro de los riesgos es que hay que fedatear las copias cuando, bueno, se nos pida. Solo tienen acceso el residente y el supervisor. Los dos nada más saben qué cosa está pasando allí. Se deben transcribir los metrados y es limitado para poner vista fotográfica. No puedes poner fotografías.
solamente asientos. Ahora, con el uso del cuaderno de obra digital, que por hoy está, como se dice, pues indicado para obras por contrata, esto tiene ventajas. ¿Cuáles son las ventajas o beneficios? Que es disponible de manera permanente para el residente y supervisor, queda registrado de manera virtual, no se legaliza, tienen acceso solo usuarios autorizados pueden registrar y visualizar estos asientos. Pueden acceder al monitoreo de la obra y adjudicatario de acceso público, permite adjuntar archivos y enlazar asientos, y se imprimen los asientos o se aguardan en PDF. Un avance bastante importante, ¿no?, que se tiene en relación a lo tradicional, ¿sí? ¿Cuál es ese flujo del proceso del uso de cuadernos de obra? Primero se tiene que hacer la asignación del administrador de usuarios del cuaderno de obra digital, y esto está a cargo de la entidad, y eso se va a gestionar a través de las directivas del SEACE, ¿no?, con los usuarios. O sea, lo gestionamos a través del SEACE, ¿no?, quien nos brinda los usuarios para que se puedan hacer la asignación a estos administradores del cuaderno de obra digital, y esto estará pues a cargo de la entidad. Además, siguiendo este flujo del proceso de cómo se usa el cuaderno de obra, tenemos la habilitación del cuaderno de obra, el mismo que empieza por el registro de la obra, la habilitación del cuaderno de obra digital y el registro de los usuarios del cuaderno de obra digital. Esto básicamente en cuanto a los registros de los usuarios del cuaderno de obra digital. Va a tener que también aquí gestionarse a través de estos registros de los usuarios en la alta y la baja de los usuarios, y estos van a ser supervisor, inspector, residente y el monitor que se tenga de la obra, ¿no? Luego se pasa al cierre, correcto, de los registros de asientos del cuaderno de obra digital. Para eso se tiene que adjuntar archivos, enlazar asientos, y acá también se genera el PDF de estos asientos, ¿no? Y esto se da a través, pues, del residente, supervisor, inspector, ¿no? Entonces, esto es un poquito el diagrama de flujo del uso de este cuaderno de obra digital, ¿no? Sabemos que los responsables del llenado, al igual que un cuaderno de obra tradicional físico, es residente, supervisor, inspector, pero que adicionalmente a esto, pues hay monitores. El mismo OCE también puede ingresar, ¿no?, a verificar qué es lo que tiene este cuaderno de obra, pues, digital. Dentro de la identificación de los actores involucrados en este uso del cuaderno de obra digital, tenemos a los administradores de los usuarios de los cuadernos de obra digitales. Tenemos por otro lado a los usuarios que acceden y registran en el cuaderno de obra digital, que son residente o inspector, residente, inspector o supervisor, ¿no? Al igual que un cuaderno de obra físico, ellos son los únicos responsables de registrar estos asientos. Adicionalmente, tenemos usuarios que acceden y visualizan este cuaderno de obra digital, lo cual no teníamos en el físico. En el físico solamente es residente y supervisor o inspector, y ellos son los únicos que saben qué sucedió en la obra, ¿no? Y ante el robo y eso sí es muy complicado, ¿no? Se pierde la información, porque ya te lo roban, pues ¿qué podemos hacer? Se pierde la información. En cambio, un poquito con estos avances de los cuadernos de obra digitales, pues ya no se tiene ese riesgo porque ya se queda guardado en el sistema. Entonces les decía que adicionalmente a estos usuarios que son los únicos, digamos, responsables del registro en el cuaderno de obra, también hay otros usuarios que acceden y visualizan todo lo que se escribió en el cuaderno de obra digital. ¿Quiénes son estos usuarios? Tenemos al usuario de monitoreo de la obra, a los funcionarios, usuario de control, fiscalización y seguimiento, funcionario, usuario del OSI, de la entidad, y funcionarios, usuarios del OSI. Algo así también es para el tema de las valorizaciones. Acá los únicos responsables es residente o contratista, en este caso, inspector o supervisor. Pero hay usuarios que acceden también, acceden a esta información de las valorizaciones, que es casi las mismas usuarios que tenemos para el cuaderno de obra digital. ¿Cómo implemento
el cuaderno de obra digital, primero se tiene que designar al administrador de usuarios del cuaderno de obra digital. Hay que efectuar también la solicitud de emisión, actualización y desactivación del certificado SEACE para las entidades públicas contratantes. Esto en el formato B podemos tener esta solicitud de emisión que se está pidiendo, donde acá se llenan datos de la empresa o de la entidad, datos del solicitante y quien solicita la emisión del certificado del SEACE, ¿no? Aquí se va a colocar sello y firma del jefe de administración o del jefe del órgano encargado de las contrataciones, ¿sí? ¿Qué debo hacer para implementarlo? Se debe tener la habilitación del cuaderno de obra digital y verificar que los contratos estén subidos en el SEACE. Seguidamente, la creación de los usuarios del cuaderno de obra digital. Estos usuarios que acceden y registran el cuaderno de obra digital, sabemos que es residente, supervisor o inspector. Quinto, se tiene que hacer registro de contraseña e ingreso al sistema por parte de los usuarios. Y sexto, registro de los asientos en el cuaderno de obra digital. Luego de eso que ya tenemos nuestros registros, ¿no?, de contraseña e ingreso al sistema, pues las personas que están aquí autorizadas al registro del cuaderno de obra digital, que son residente, inspector o supervisor, podrán hacer sus asientos respectivos. Para eso se va a tener que acceder justamente al portal de la plataforma digital única del Estado peruano, donde ahí podemos nosotros acceder al cuaderno de obra digital. Justamente acá vemos su presentación. Luego nos vamos aquí a esta opción donde nos dice accede al cuaderno de obra digital, ¿no? Luego de ello se accede aquí al cuaderno de obra digital, a esta plataforma, y aquí se puede descargar incluso la directiva número 09-2020 para poder tener en cuenta estos lineamientos a seguir. Como ya te crearon la usuario y la contraseña, colocas estos datos, indica si eres usuarios que realizan funciones de supervisor, residente, supervisor, inspector, residente y monitor, ¿no? Entonces eliges eso e ingresas. Luego de ello se debe completar la creación del usuario. Para ello hay que tener en cuenta que toda esta información que nosotros vamos a ir solicitando, tanto la creación del usuario, por ejemplo, va a ser también remitida a tu correo, ¿no? Y eso se debe de completar, la creación del usuario se debe de completar. Entonces hay que tener en cuenta que va a llegar a los correos electrónicos del sistema cod-prep@oce.gov.p. Ellos son los que van a dar esta información de qué obras son las que está destinada para hacer el registro de cuaderno de obra, el rol que te corresponde, tu usuario, tus apellidos y nombres también, el correo electrónico y, bueno, demás datos, ¿no? Entonces esto se tiene 24 horas para poder hacer esta completación de la creación del usuario. Incluso acá sale una información de darle clic a este enlace para completar la creación del usuario, ¿no? Y el tiempo es de 24 horas. Si tú te llegó la fecha de alta, en este caso 5 de noviembre, pues 6 de noviembre se está venciendo el plazo. Generando los asientos del cuaderno de obra digital, ya una vez que hemos completado esta información, ya se procede a hacer el llenado o el ingreso de los asientos del cuaderno de obra, tal cual lo teníamos nosotros también en mente al momento de hacerlo en la parte física, ¿no? Entonces aquí va a ir, ya se tiene el nombre de la entidad contratante porque eso fue registrado, la obra y el contratista, ¿no? Y llenamos, colocamos nuevo asiento y comenzamos a hacer, tenemos que hacer o indicar el título del asiento, el tipo del asiento, la fecha, el usuario, el rol y el estado, ¿no? El máximo de caracteres permitido de 2000 y se puede adjuntar archivos de 100 megabytes, ¿no? De repente por ahí actas en PDF o en algunos casos también fotografías, ¿no? Que se adjunte tal vez de alguna modificación que se quiera hacer. Luego de ello sale aquí, por ejemplo, la generación ya de este asiento del cuaderno de obra, está el nombre de la entidad, la obra, el contratista, dice ahí asiento número 1, su título es apertura del cuaderno de obra,
Recuerden que eso es uno de los primeros asientos que tenemos que hacer, la apertura del cuaderno de obra, ¿no? La fecha y hora que se está haciendo, quién es el usuario, el rol de este usuario, el tipo de asiento, apertura del cuaderno de obra digital, ¿no? Asiento de referencia, ninguno. Hay que tomar en cuenta también que cuando se realizan los asientos se da aviso a los correos del residente y supervisor, ya lo había indicado, ¿no? Todo esto va a ser también referenciado en los cuadernos, en los correos de los profesionales. ¿Cuándo se inicia y cuándo se cierra el cuaderno de obra digital? La apertura se hace con el registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital y este es realizado por el residente de obra en la fecha de entrega del terreno. Y se cierra con el asiento de cierre, que es efectuado por el inspector o supervisor de la obra, según corresponda, concluida la ejecución y recibida pues la obra, ¿no? Este es su inicio y su fin en cuanto a los asientos en el cuaderno de obra digital. ¿Qué hago si en mi localidad no hay internet? Que es una de las preguntas más comunes que se tiene en relación a los cuadernos de obras digitales. De manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección que se ha hecho para la contratación de esa obra, se puede solicitar también autorización para usar un cuaderno de obra físico. En el caso en esa obra se tenga esos problemas de la conectividad, cuando en el lugar, dice ahí, donde se ejecuta la obra, no hay acceso a Internet. La dirección del SEACE se pronuncia sobre esta solicitud en un plazo máximo de 5 días hábiles. La entidad debe registrar las imágenes de las anotaciones realizadas en el mes en la funcionalidad implementada para dicho efecto y en el plazo máximo de 10 días hábiles del mes siguiente, el registro se efectúa desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre. El registro de las imágenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra físico está a cargo del inspector o supervisor, ¿no? Entonces, esta es una de las solicitudes que justamente está en el anexo 1 para lo que es el uso del cuaderno de obra físico, ¿no? Sabiendo que en una obra por contrata debe de hacerse digital, puede hacerse esta excepción, como lo menciona ahí, si es que en la obra se sabe que no hay acceso a Internet. Hay que tener en cuenta también que la relación termina cuando se da baja a los usuarios. No vamos a tener acceso de por vida al cuaderno de obra digital. Esto se hace por obra porque se registró esa obra y también nuestros contratos que nosotros íbamos a ser responsables. Pero una vez que termina nuestro vínculo, porque se cerró el cuaderno de obra, como lo menciona acá, el cierre se da, lo hace el supervisor inspector cuando la obra ha sido concluida y recibida. Entonces ahí termina nuestro vínculo. Y esto también tiene que darse la baja de los usuarios en el cuaderno de obra digital, ¿no? No, como les digo, el acceso no es de por vida, ¿no? ¿Qué más funcionalidades se tienen por implementar? Pues están también trabajándose desde el OCE y con este portal del SEACE, las firmas electrónicas de los usuarios que registran los asientos, registros de ubicación desde donde se registran los asientos, geolocalizaciones, registro de ubicación, visualización de la información del estado de avance físico, integración con el módulo de ejecución contractual, integración con el aplicativo informativo del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, buscador y vistas públicas del cuaderno de obras digitales y otras funcionalidades que implemente el OCE. Entonces, esto un poco es algo joven, ha empezado en el 2020, casi fines del 2020, y bueno, se está todavía trabajando por más, digamos, funcionalidades como se menciona ya en este año, como les mencioné también, se están implementando lineamientos para lo que son las valorizaciones. ¿Qué avances habrá? No lo sabemos, habrá que estar solamente a la vanguardia y acoplarse, ¿no? Prepararnos y estar, como se dice también, presto a estos nuevos cambios. Bien, muchísimas gracias, nos vamos a quedar ahí. Solamente acá antes de terminar lo que son los detalles de cuadernos de obras digitales, hay algunos datos que debemos tener siempre presentes también de colocarlos. Está el nombre de la entidad, la obra, la descripción del contrato, el código único de inversión, la fecha de ejecución del contrato, fecha de asiento de apertura, fecha de asiento de cierre, contratista de la obra, residente, inspector, ubicación, referencial de la obra y ubigeo de la obra. Y también se tiene ahí cuando ya nosotros tenemos el cuaderno de obra digital,
y tenemos el acceso, podemos ver la lista de los asientos que se han generado, ¿no? Y esto se puede descargar en Excel y usted puede ver también los asientos que ha realizado, ¿sí? Bien, muchísimas gracias y hoy sí me quedo prestas para las preguntas que hubiese. No sé si de los de la empresa van a hacer las preguntas o yo las voy a realizar. Por favor, si me menciona. Ingeniera, hay una consulta de César, dice, el llenado del COD hay tolerancias de tiempo para el llenado. Ejemplo, el asiento 1 se puede llenar al segundo día o tercer día. En realidad, el tema de las tolerancias, un poquito acá se acorta, ¿no? O sea, lo ideal es que nosotros hagamos el llenado del cuaderno nombre digital diario, ¿no? O sea, en el acto, ¿no? Pero normalmente, bueno, yo suelo realizarlo así también. He compartido experiencia con colegas para evitarse problemas, también lo hace, pero sí, también he escuchado opiniones que creo que hay unas opciones que hacen en el uso del cuaderno de digital y ellos hacen este llenado al segundo, tercer, pero haciendo unos, por ahí como se dice, unos truquitos, ¿no? Pero normalmente, para estar, como se dice, en regla, tenemos que hacerlo en el acto. Justamente eso es una de las bondades que se quiere también lograr, porque con el cuaderno de obra físico lo hacíamos a los 2, 3, 4, a veces, como les decía, hasta un mes no se llenaba el cuaderno. Se supone que con esta implementación tenemos que hacerlo lo más pronto y se supone que en el acto, ¿no? Al momento que usted está terminando su jornada tal vez del día. Genial, ingeniera. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra consulta que dice, si en una ejecución de obra el contratista como supervisor cumplieron al 100% las metas con sus respectivos componentes, sin embargo, a un cierto tiempo falla la estructura, ¿quién tendría mayor responsabilidad? Teniendo en cuenta que en el informe de revisión del expediente omitieron dicho diseño. Ya, a ver, está acá escrito creo que de Lenovo, ¿es verdad? Correcto. Ya, a ver, esta es un poquito amplia, así que nos dice, si en una ejecución de obra el contratista como supervisor cumplieron, tanto como el supervisor supongo, cumplieron al 100% las metas con sus respectivos componentes, sin embargo, a un cierto tiempo falla la estructura, ¿quién tendría la mayor responsabilidad? Teniendo en cuenta... Bien, aquí hay un poquito un tema complejo. Nosotros sabemos que como ejecutores, que en este caso está la parte del contratista con su representante técnico que es el residente, en primer lugar, se han alineado a todo lo que dice, deberían haberse alineado a todo lo que dice el expediente técnico. Si el contratista ha demostrado en sus informes, en el cuaderno de obra, y se supone que también el supervisor ha ido dando luces que esto ha estado todo correctamente, no va a haber, digamos, problemas, ¿no? Porque en esa etapa todo ha sido verificado correctamente. Y que se supone que además, antes de haber empezado la obra, ¿qué es lo que se tiene que hacer? De forma obligatoria. Tengo que hacer la revisión de mi expediente técnico. Y esta revisión la hace el contratista y esto es avalado también por el supervisor. O sea, allí yo ya estoy dando luces tal vez de las deficiencias que tiene el expediente y con esta compatibilidad que yo hago con el terreno, con la zona donde voy a construir. Eso es algo, créame, que les va a salvar mucho de las responsabilidades que tengan a futuro. Pero háganlo bien, porque si ustedes ahí detectan riesgos, si ustedes detectan situaciones que no van a poder dar inicio con toda esa situación que tienen, pues no lo hagan. No voy a dar emisión un informe de compatibilidad diciendo que todo está mal o que hay deficiencias y luego empiezo con la ejecución, ¿no? Entonces eso también tiene que ser congruente con lo que ustedes emiten en su informe de revisión, con las acciones que ustedes van a tomar. Entonces por ahí ya, por ejemplo, en este caso se puede haber avisorado de repente de esa situación. Luego, supongamos que tú ahí no avisoraste nada, que todo dijiste que estaba bien, ejecutaste y en el interín te diste cuenta de algo mal, pues tú como residente tienes que haber informado al supervisor y ante eso dar una solución. Pero si todo ha ido bien, como lo mencionan, cumplido al 100%, el supervisor ha dado fe, que cumplir al 100% no solamente es decir, bueno, yo voy a ir por la producción, no, es cumplir, pero bien.
con los parámetros de calidad que indica el expediente y tus reglamentos, y que se supone que si la obra ha concluido ha sido así, ¿no? Se ha cumplido calidad, costo y tiempo. Pero si mañana más tarde suceden estos problemas de fallas, qué sé yo, que pueden poner en riesgo la obra, se tiene que hacer un peritaje, una evaluación. ¿Por qué falló? ¿Fue por culpa del contratista? ¿Fue por culpa del expediente? ¿Fue por culpa de quién? Y eso no es tan fácil de determinarlo, digamos, a una sola opinión. Se tiene que convocar especialistas. Y de esa opinión será lo que designan las responsabilidades. De repente fue el tema del expediente, pero señores, esto tuvo que ser también verificado por el contratista. Claro que va a haber responsabilidades al consultor, contratista y responsabilidad, dependiendo de cómo se hayan dado los hechos. Pero por eso les digo que al inicio tienen que hacer, eso es algo fundamental para que ustedes delinden responsabilidades. Tú contratista tienes tu responsabilidad, tú consultor tienes también tu responsabilidad. Hagan eso, porque eso les va a ayudar mucho. Así es que en ese caso tendría que haberse dado eso y, y definir, pues según la investigación y el peritaje, de quién fue la culpa o cómo se desarrollaron esos hechos. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios
Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias. Ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.